Durante más de 2000 años, la civilización occidental ha utilizado el cuerpo destrozado de un adolescente para enseñarte una lección. Una advertencia mediocre, repetida en escuelas y libros de autoayuda baratos. No seas demasiado ambicioso. No apuntes muy alto porque te vas a quemar. Nos enseñaron que la tragedia de Ícaro es un castigo divino contra la arrogancia. Pero hoy vamos a desarmar ese mito pieza por pieza. Vamos a diseccionar la ingeniería, la química del cerebro humano y la verdadera trampa psicológica del laberinto. Porque el hombre que construyó esas alas, Dédalo, el genio más grande de la Edad de Bronce, le dio a su hijo 2 advertencias antes de saltar al vacío. La historia, los sacerdotes y los reyes decidieron que solo recordarías una. Y al olvidar la segunda advertencia, la humanidad entera cayó en la trampa más sutil jamás diseñada. Para entender la caída, primero tienes que entender la jaula. Y créeme, esta jaula no es de piedra, es de miedo. Viajemos a Creta, 1500 años antes de Cristo. El rey Minos gobierna con puño de hierro. Pero Minos tiene un secreto asqueroso, un error genético oculto en el sótano de su palacio, el Minotauro. Una bestia con cuerpo de hombre y cabeza de toro. ¿Qué haces cuando tienes un monstruo que avergüenza a tu reinado? No construyes una jaula común. Contratas al mejor arquitecto del mundo, Dédalo. Piensa en él como el Elon Musk y el Da Vinci de su época, pero sin escrúpulos corporativos. Un genio de la mecánica. Minos le ordena construir el laberinto. No un simple calabozo, sino una estructura con una complejidad matemática tan perversa que una vez que entrabas, tu mente se quebraba antes de que tu cuerpo muriera de hambre. Era un arma psicológica hecha de piedra. Dédalo lo construyó. Encerró al monstruo, pero aquí está la ironía mortal de la genialidad. Cuando le construyes la prisión perfecta a un tirano, te conviertes en la siguiente amenaza. Sabes cómo entrar y salir. Sabes demasiado. Minos hace lo único lógico. Encierra a Dédalo y a su hijo Ícaro en lo alto de una torre, con acantilados cortados a cuchillo que caen hacia el mar violento. Las matemáticas de la fuga eran un cero absoluto. Por tierra, muros inexpugnables y guardias de élite. Por mar, Minos controlaba cada puerto y ruta comercial con la flota naval más grande del mundo antiguo. Estaban muertos en vida. Pero Minos cometió un error de cálculo táctico masivo. Controlaba el eje la tierra y el eje el agua. Pero olvidó mirar hacia arriba. Olvidó mirar hacia el cielo. El aire era el único territorio libre. Y Dédalo era, ante todo, un ingeniero. Observa bien este proceso mental, porque es el manual de instrucciones de cómo escapar de cualquier situación imposible. No tenían acero, no tenían fibra de carbono, no tenían motores, tenían pájaros muertos que caían en la torre, madera de los marcos de las camas y el hilo de sus propias ropas. Replicar el vuelo de las aves es uno de los problemas más complejos que existen. Dédalo tuvo que estudiar la curvatura de las plumas, las más pequeñas en el borde de ataque, para cortar el viento, las más largas y rígidas en el borde de salida, para generar empuje. Para unir esta maravilla de la preingeniería, usó el único adhesivo disponible a gran escala en su encierro: cera de abejas, meses de trabajo en silencio, ensayo y error, mientras los guardias cenaban abajo. Dédalo no estaba construyendo un par de alas de disfraz para una fiesta. Estaba fabricando el primer vehículo aéreo tripulado de la historia bajo amenaza de ejecución inminente. Y mientras el padre calculaba el peso, la sustentación y la resistencia de los materiales, el hijo solo veía el cielo. Ícaro no entendía la física, entendía la libertad. Y ahí está la primera grieta, la diferencia abismal entre el creador y el usuario final. Llegó el día, al borde del abismo, con cientos de metros de caída libre hacia las rocas y el mar. Dédalo toma a su hijo por los hombros. El viento azota sus caras. Y aquí, justo en este milisegundo de la historia, es donde todo lo que crees saber se desmorona. Todos, absolutamente todos, conocen la primera advertencia.
No vueles demasiado alto, Ícaro. El calor del sol derretirá la cera y tus alas se romperán. Es la lección fácil, la que los jefes mediocres te repiten para que no aspires a su puesto, la que usa el sistema para mantenerte en tu lugar. Pero Dédalo, el genio, dijo algo más antes de saltar, algo que los traductores antiguos olvidaron convenientemente. Dédalo dijo: pero tampoco vueles demasiado bajo, hijo. Si vuelas muy cerca del mar, la humedad del agua y la densa bruma pesarán sobre tus alas. Las plumas se saturarán, se volverán pesadas como el plomo y te arrastrarán hacia las olas, donde te ahogarás sin gloria, sin fuego, sin historia. El padre no le pidió que no fuera ambicioso, le pidió que navegara la línea del medio. Le advirtió tanto de la soberbia del sol como de la complacencia de la gravedad. Gravedad, la fuerza invicta que había mantenido a la humanidad arrastrándose en el barro durante milenios, fue derrotada. Ícaro da su primer aleteo, siente el aire empujándolo hacia arriba. Su estómago se revuelve, funciona. El invento de su padre es perfecto, y es precisamente ahí, en ese espacio entre el fuego y el agua, donde ocurre la verdadera vida. Imagina ese primer segundo. El estómago se te sube a la garganta. La caída libre parece el final, y de repente un aleteo. El aire que antes solo era algo que respirabas se vuelve sólido bajo tus brazos. Te empuja hacia arriba. Por primera vez en la historia de la especie, un hombre está mirando a los dioses a los ojos. Volaron sobre las islas de Samos y Delos. Abajo, los pescadores soltaban sus redes y se arrodillaban. Pensaban que estaban viendo un milagro. Para Ícaro, el mundo se había transformado. Ya no era el prisionero de la torre, era el dueño del cielo. En ese momento algo cambió dentro de él. Es un adolescente que ha pasado años encerrado en la oscuridad, comiendo ratas para sobrevivir. De repente, tiene el poder de un dios. La psicología nos dice que cuando pasas de la opresión absoluta a la libertad total, el cerebro no sabe cómo procesarlo. Ícaro entró en un estado de euforia pura. El miedo fue reemplazado por una sensación de invencibilidad. Cada aleteo lo llevaba más arriba, y con cada metro de altura, la voz de su padre se hacía más pequeña, más lejana, más irrelevante. Ícaro dejó de escuchar a su padre. La línea segura del medio dejó de ser suficiente. Quería sentir el límite de la máquina. Quería tocar el techo del mundo. Empezó a ascender, riendo como un loco. Dédalo miró hacia atrás y gritó, pero el viento le robó la voz, convirtiendo su advertencia en un susurro perdido. Solo pudo observar, con el horror congelado en los ojos, cómo su hijo se convertía en un punto negro contra el sol ardiente de Grecia. Él no quería solo escapar, quería pertenecer al cielo. Quería probar que los límites que le habían impuesto eran mentiras. Empezó a ascender, buscando el calor, buscando la luz, buscando ese límite que nadie antes había cruzado. Pero el mundo tiene reglas que no perdonan el entusiasmo ciego. A medida que Ícaro subía, el aire se volvía más delgado y el sol más implacable. No fue un estallido, fue un proceso silencioso, una pluma que se suelta, un hilo que se rinde. La cera, ese pegamento humilde que sostenía su sueño, empezó a ceder. Ícaro siente una vibración, una pequeña turbulencia en el brazo, pero su cerebro, ahogado en la euforia, lo ignora. El peor enemigo del ser humano no es la ignorancia, es la ilusión de invulnerabilidad. Ícaro sintió primero un calor líquido corriendo por sus brazos. Al principio quizás pensó que era el sudor del esfuerzo, pero luego vio cómo su estructura se desmoronaba. La cera se convierte en líquido hirviendo, quemando la piel de sus brazos, marcándolo con la firma de su propia osadía. El joven que un segundo antes se sentía un dios, volvió a ser un pedazo de carne sometido a la fuerza más antigua de la tierra. La gravedad, esa fuerza ancestral que creyó haber vencido, reclama lo que es suyo con una crueldad matemática. Cae. Dédalo, que volaba en la zona segura, escuchó el grito. Miró hacia arriba y solo vio una estela de plumas blancas cayendo como nieve en verano. Vio a su hijo golpear el mar
y desaparecer bajo el azul infinito del Egeo. Ícaro murió por el sol. Esa es la historia que los poderosos eligieron contarte. Usaron al sol como el gran villano para enseñarte a temerle a la grandeza. Te dijeron: mira al chico que quiso tocar el cielo, mira cómo terminó, quédate en la tierra, obedece. Pero Dédalo era el verdadero genio de esta historia. Él sabía que el sol quemaba a los audaces, sí, pero sabía algo mucho más oscuro sobre el mar. Recordemos la segunda advertencia: si vuelas muy bajo, la humedad del mar pesará sobre tus alas y te arrastrará al abismo. El sol es un peligro espectacular. Si fracasas por ser demasiado ambicioso, todo el mundo lo ve. Es una explosión, es noticia, es un drama épico. Pero el mar es un peligro silencioso. El mar no te quema en un instante de gloria. El mar te absorbe lentamente. No sientes el fuego, solo sientes el peso. El mar es la zona de confort. Representa ese vuelo rasante sobre las olas donde no te quemas, pero donde poco a poco, sin darte cuenta, la humedad de la rutina va empapando tus alas. Es el trabajo que odias, pero que paga las facturas. Es la relación muerta que mantienes por costumbre. Es el mañana lo haré, que se convierte en nunca lo hice. La mayoría de nosotros no estamos en peligro de quemarnos por el sol. Estamos en peligro de ahogarnos por la humedad. Ícaro cayó por el sol y su nombre quedó grabado en la historia como una advertencia. Pero millones de personas viven toda su vida volando a ras del agua por miedo a la altura y mueren ahogadas en la pesadez de no haber intentado nunca nada grande. Sus historias no se cuentan porque no hay nada que contar, simplemente se hundieron lentamente en la grisura de lo cotidiano. Esa gente muere a los 25 años, ahogada en la pesadez de no haber intentado nada, y no los entierran hasta los 80. La humedad de la zona de confort pesa mucho más que la cera derretida. Dédalo sobrevivió. ¿Por qué? Porque dominó la tensión. No se escondió en una cueva, no se rindió a la gravedad, pero tampoco se dejó cegar por su propio ego. Encontró la maestría en la delgada línea donde el miedo y la ambición se equilibran. Te mintieron durante toda tu vida. Te enseñaron a tenerle terror a la ambición desmedida para que nunca intentaras despegar. Construyeron una prisión psicológica basada en la mitad de un mito. El sol quemó a Ícaro. Sí, eso es real, pero el océano está ahogando lentamente a todos los demás. Si has llegado hasta aquí, es porque sabes que hay algo en esta historia que resuena con tu propia vida. Quizás sientes que tus alas están empezando a pesar, o quizás tienes miedo de que el sol esté demasiado cerca. Sea como sea, lo importante es no dejar de mirar hacia arriba. Si quieres seguir explorando estas verdades olvidadas que dan forma a nuestro mundo, hay muchas más historias esperando ser desenterradas. Así que la pregunta que flota en el aire, mientras las alas se desintegran, no es si vas a caer, porque todos caemos. La pregunta real, la única que importa, es esta: ¿vas a morir por la pesadez anestesiante del agua, sin haber visto nunca la inmensidad del cielo? ¿O vas a arriesgarte a morir por el calor del sol, aunque sea por un instante, convertido en una estrella fugaz? Elige.